¿Cómo está José Elías? Buenas noches. Perdón, ¿ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Comenzar desde aquí. ¿Es posible? ¿cómo están? Muy buenas noches, amigos de Radio Latino 2, Radio Prensa y Televisión. Bueno, estamos con un programa más de migrantes, una hora con los migrantes y valor agregado. Así es que estamos trabajando en nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevas entrevistas, todo buscando el bienestar de nuestros hermanos ecuatorianos dentro y fuera del país. Recuerde que hoy estamos acompañados con nuestro amigo y compañero, el doctor José Elías Rodríguez, y también estamos con el ingeniero Néstor Huartuña. Así que, ingeniero, muy buenas noches, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, ¿no? Usted es un especialista en todo lo que tiene que ver en gestión ambiental. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. El micrófono, ingeniero. Está apagado el micrófono. No, sigue apagado el micrófono. No, no tiene audio todavía. Bueno, pasemos a saludarle hasta que el ingeniero resuelva el problema del audio con el doctor José Elías Rodríguez. ¿Cómo está José Elías? Parece que está viajando. Muy buenas noches. Buenas noches, Wellington. Gracias por la invitación. Sí, estamos aquí en la ciudad de Quito, caminando un poquito, conociendo la ciudad en la noche, así que tratando de ver los problemas ambientales que tiene el país. Así que un gusto No, estar con. gracias, José Elías. Bueno, tratándose de problemas ambientales, tenemos al experto, ¿no? Al ingeniero Néstor Luñe. Parece que ahora sí ya resolvió el problema del audio. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan mejor? Hola. Perfectamente. Sí, está perfecto. Ya, muy bien, qué gusto. Gracias por la invitación. Buenas noches, estimado Wellington, el doctor también que nos acompañará en este panel. Un gusto estar aquí con ustedes. A las órdenes. Gracias, gracias, doctor. Sí, bueno, como José Luis está diciendo, estamos viendo los problemas ambientales, ¿no? ¿Cómo se ve o se mide y las situaciones en las que están? Que no creo que sean grandes ciudades con mucha contaminación en la parte del monóxido de carbono, pero sí en parte del reciclaje, en parte de este gran problema que tiene nuestro país, ¿no? De diría, la forma incorrecta en la que se maneja todo lo que tiene que ver la recolección de basura y todo lo que tiene que ver con los residuos sólidos. ¿Cómo ve esta situación, ingeniero, en nuestro país? Todavía tenemos tareas pendientes como Estado, tanto a nivel local como a nivel bueno, del Estado central, porque tenemos la Autoridad Ambiental Nacional, representada en el Ministerio del Ambiente. Es la que da las directrices principales para que se cumpla el manejo correcto o se dé gestión adecuada de la basura, de los desechos no peligrosos, desechos especiales, desechos peligrosos. Y los vertederos que se han acumulado en cada ciudad es, todavía tienen mucho por cumplir. Hay acumulación de lixiviados
que demandan inmediata atención, incluso la misma generación de desechos, las toneladas diarias que se generan, son cifras increíbles que necesitan ser manejadas. Incluso necesitamos una renovación total de la política porque se debe de trabajar en la generación, en la fuente. La cantidad de plásticos que estamos importando, ingresando al país sin control, sin responsabilidad. Es cierto, hay ciudades como Guayaquil que ya han expedido su ordenanza para regular el plástico de un solo uso, pero todavía falta aplicarlo. Y el ingreso del material de los monómeros para fabricar las fundas, las botellas, los plásticos, se ha incrementado en lugar de regular, en lugar de estabilizar. Es una muestra de que en cuanto a proyectos, a emprendimientos como refrescos, bebidas no alcohólicas, crece, pero se ha descuidado un poco la generación de los residuos, porque los envases que usamos para estos productos necesitan mayor responsabilidad en su manejo y por eso vemos presencia de botellas, de fundas de plásticos, de Tetra Paks en ríos, en avenidas, en quebradas, en esteros. Hace unos pocos meses estuvimos en el río Machángara y ya prácticamente un río muerto. Imagínense cuando lo que demuestra el desafío que tenemos como sociedad, estimado Wellington y compañeros de audiencia. Gracias, gracias, ingeniero. Bueno, vamos a hacerle una pregunta como abogado al doctor José Elías Rodríguez, ¿no? Porque esto, hay algo que nos preocupa. Imagínese cuántas veces hemos visto, bueno, ni imaginarse, ¿no? Hemos visto en los noticieros de la ciudad de Quito, usted que está haciendo ahí ese pequeño paseo, cuando se han venido prácticamente una cantidad de casas abajo, pero se dieron cuenta que estos fueron rellenos sanitarios y que en muchos de los casos las corrientes naturales que usa las montañas, ¿no? Para deslizarse, estuvieron tapadas y cuando hubo esa acumulación de agua, hubo muchas personas que hasta fallecieron. ¿Cómo vemos esa parte, José Elías, desde el punto de vista legal, ¿no? ¿Quién tiene la responsabilidad de manejar este tipo de desastres en la ciudad? Pero en este caso, el municipio es el llamado a asegurar que las construcciones se hagan de una manera legal. Pero habiendo tantos municipios, o mejor dicho, tantas personas que comienzan a hacer construcciones que si no tienen ni siquiera aprobación municipal, entonces comienzan con estos problemas. O sea, comienzan a construir donde no deberían y es lo que ha sucedido, como pasó. Recuerden en la Gasca hace algunos años cuando se taponó toda esta parte de Pichincha y cayó toda esa agua que mató un poco de gente. Entonces yo creo que tenemos que entender, inclusive lo que hablaba nuestro amigo, esto de los desechos. Vemos que inclusive los desechos que están en lugares que ha puesto el municipio comienzan a filtrarse y va a haber daños dentro de lo que es el agua, de lo que es la salud a nivel ambiental. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que hacer aquí en el Ecuador. Todavía no hay esa idea de la protección ambiental. Simplemente buscan la manera mejor, más fácil de deshacerse de los desechos y esos son los resultados que ahora vemos. Sí, y una parte que nos queda ya como experiencia, ingeniero, en este último año tuvimos unas sequías tremendas. ¿Y qué pasa? Que si nosotros tuviéramos que hacer uso del agua del subsuelo, ¿no cree que usted tenemos un agua muy contaminada debido justamente a estos rellenos sanitarios y a este poco manejo eficiente de la recolección, como también de cada uno de los ciudadanos de acumular basura en cualquier parte que ellos consideran que es un espacio libre como para ahí deshacerse de la basura? En este caso voy a poner cosas específicas, ¿no? Si hablamos en Cuenca nada más, pongamos de Cuenca que conozco un poquito ahí de la parte de los rellenos sanitarios, del relleno sanitario en Santana, automáticamente inundan esas quebradas, esas montañas, donde que el agua que pudiera ser muy útil, todos esos contaminantes
están bajando al subsuelo. Y si algunas personas quieren aprovechar esa agua, como usted dijo, en el río Machángara, o puede ser ahí cerca donde que está el General Dávalos, prácticamente esa agua nadie sabe en qué condiciones está, si están extrayendo del subsuelo, si tiene minerales pesados, si afecta de alguna forma a los gérmenes que se multiplican ahí, o que en muchos de los casos ni siquiera saben cuál va a ser el componente que dé todas esas mezclas de bacterias. ¿Cómo, cómo manejarnos en esta parte teniendo en cuenta esta responsabilidad social? Hay varias aristas en este tema y están interconectadas. En el tema ambiental es de hecho un tema transversal y les decía de las aristas porque para empezar la planificación, un plan, el ordenamiento territorial en ciudades grandes o pequeñas debe ser efectivo y debe ser ejecutado, porque cuando de hecho vamos a necesitar desalojar toneladas de basura diariamente y sabemos que eso va a generar lixiviados. Los estudios, el ordenamiento urbano de las ciudades deben considerar estudios del comportamiento de hasta donde se puede, ¿no? De las vertientes subterráneas, de los acuíferos. Hay técnicas para eso, hay metodologías o técnicas que tienen que ver con la sismología. Entonces, eso, miren, en cuanto a ordenamiento territorial. Además del el temita que hablamos reciente, el de la gestión apropiada de la basura, de los desechos sólidos. Hay tecnología de sobra ya en estos tiempos que se debe echar mano con inversión pública. Ahí no hay mucho que darle vuelta. Los gobiernos tienen incluso financiamiento del Banco de Desarrollo, financiamiento de CAF, de algunas entidades locales a nivel del Cono Sur que financian estos proyectos. Incluso estos proyectos, algunos son financiados, tienen financiamiento no reembolsable. Pero como ve, depende además de políticas sostenidas, porque ha sucedido que en algunos cantones o ciudades grandes o pequeñas, cambiamos de administración o cambiamos de periodo administrativo y lo que estaba haciendo la administración que se fue es totalmente olvidado, destruido o simplemente se lo deja allí. Y eso ha sucedido en cuanto a manejo de desechos, al tratamiento de las aguas servidas, las plantas de tratamiento abandonadas que se pueden ver ahora en varios cantones del país. Quienes hacemos consultoría en este aspecto ambiental, podemos ver eso a veces hasta con un poquito de decepción, de impotencia, porque hay los recursos para gestionar apropiadamente o para manejar una planta de tratamiento apropiadamente, darle mantenimiento a la red sanitaria, también para el manejo de los desechos sólidos, la gestión de los desechos peligrosos que generan metales pesados y la mayor peligrosidad está a cargo de calidad ambiental del Ministerio del Ambiente, que su actuación ahí es en cada actividad productiva que generan los desechos peligrosos, lubricadoras, de pronto fábricas que generan desechos con trazas de plomo, de cadmio, de mercurio, como algunas procesadoras de cartón o recicladoras a nivel de industria y algunas industrias de diferentes giros de actividad que tienen ya claro cuál es el contexto o la normativa que deben cumplir, los límites permisibles para descargar sus lodos, sus aguas residuales o el manejo apropiado de los desechos. Y para eso hay hasta gestores autorizados. Bueno, esto es como informativo, ¿no? Pero en realidad estamos en manos de la visión que tiene tanto un alcalde como un gobierno central. Y allí hace falta muchísima falta, más liderazgo, más contundencia y sobre todo más, de pronto hasta presupuesto, porque al Ministerio del Ambiente ha sufrido una especie como de disminución. Le quitaron presupuesto, ahora mismo hablamos de áreas protegidas, pero les quitaron guardaparques, no en este año ni el anterior, ya hace algunos años atrás. Entonces, esas políticas son las que nos ponen también a pensar. Miren, hemos hablado del ordenamiento territorial, sostener políticas que ya existen, pero también la necesidad de una visión más clara de parte de quienes hacen gobierno para estos temas, porque nos gusta hablar de esto en cuanto a discursos, hablamos de las protegidas, sacamos leyes, pero eso debe verse, debe reflejarse en terreno, que es lo que nos está haciendo falta. Sí,
Bueno, la situación es bastante compleja, ¿no? Pero hay una cosa que nosotros tenemos que ver, que mucha de esta contaminación también va al campo. Y hablando desde el punto de vista empresarial, José Elías, ¿cómo usted ve, por ejemplo, que estas grandes ciudades muchas de las veces envían desechos directos por los ríos, ¿no? Y tienen sus, eh, ¿cómo le llaman? Lagunas de ventilación o de purificación de agua, pero igual sigue yéndose por ahí toda la contaminación y esta contaminación llega al campo y el campo usa esas aguas para regar frutas Mire, y todo tipo de productos que pueden ser exportados, José Elías. ¿En qué forma hay una responsabilidad también ahí de las autoridades, en este caso del prefecto, ¿no? En este caso de los entes que tienen que ver para que si algún importador dice yo quiero 3 productos del Ecuador, déjame saber dónde, no, pues esto tiene mal manejo de aguas, mal manejo de basura. O sea, ¿cómo entender esa parte? una cosa que quería hablar antes de lo que nos hablaba nuestro contertulio es acerca de los desperdicios que a veces van a diferentes lugares. Hablando de Nueva York mismo, usted sabe que los desperdicios de la mecánica tienen que ir directamente a diferentes maneras donde van a ser revisados y donde existe una seguridad. Pero no se ha dado cuenta que en diferentes calles de Nueva York, ejemplo, la parte de Miro, donde hay estas nuevas lavadoras de carros en la calle. No Sí, sé si sí, sí. Sí, lavadoras sí, que son en vehículos que lavan carros. Entonces, todos esos desperdicios van directamente, a la no van alcantarilla. a lugares con cuidado, sino directamente a las cañerías. Eso también es un proceso negativo de protección al ambiente. Entonces, ¿Eh? yo creo que esto también no se ha dado cuenta que no solo en las ciudades aquí, ¿no? Sino en las grandes ciudades como Nueva York, que comienza a haber también ese abuso para poder dañar el medio ambiente. Sí, Manhattan es un caso patético, ¿no? Usted va por las calles de Manhattan y tiene que esquivar esas alcantarillas que están soltando cualquier cantidad de gases y que uno no sabe qué tipo de gases será, ¿no? ¿Será el gas de una cocina o será gas de las industrias que están evaporando y la contaminación es algo grande? No, no, en eso sí, definitivamente las grandes ciudades, a lo menos acá en los Estados Unidos, no son la excepción, ¿no? Hay problemas sumamente graves, pero lo que pasa es que en nuestro país todavía va un poco más al extremo, ¿no? Póngase, acá también hay rellenos sanitarios, ¿no? No vamos a tapar. O sea, en la parte de lo que es Pensilvania, en la parte de lo que es Long Island, llevan también para poner en rellenos sanitarios, ¿no? O sea, hay una realidad que no se puede tapar con y decir, no, esto no pasa en una gran ciudad. Pero Pero lo que sí cosa, vemos es, sí, ajá, perdón, una cosa, el relleno sanitario más grande de Nueva York es Staten Island. Recuerde que era un relleno sanitario y ahora es una ciudad sobre un relleno sanitario. así es. Recuérdese que esas mismas canchas de golf, después de que pasa usted el Whitestone Bridge, ¿no? Eso era Claro, un tremendo relleno sanitario. Y ahora es unas canchas de golf ahí, al lado del río Hudson. exacto. O sea, yo creo que hay que saber manejar los rellenos sanitarios para poder proteger el medio ambiente, pero en este momento en nuestro país no funciona eso. Tratan de manejar los desperdicios en otros lugares alejados de la ciudad, haciendo daño a las zonas rurales. ¿No? Y recuérdese que, bueno, en este programa sí ya podemos hablar un poquito de política, pues, ¿no? Hace poco tiempo atrás había, creo que, una apellido González, una prefecta del Guayas, que vino a hacer la propuesta para dragar el río Guayas, ¿no? El río Daule. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene la ciudad de Guayaquil y Durán, ¿no? Por ejemplo, las lagunas de ventilación en Durán están más arriba que están las casas, ¿no? Si usted va a mano derecha de Durán, las lagunas de ventilación entra ahí, las casas están más abajo de donde que están las lagunas de ventilación. O sea que si hay un excedente de agua ahí, lo primero que se van a regar son todas esas ciudadelas con todos esos desperdicios. Y el río Guayas, para los que están viajando constantemente, bueno, yo desde niño estoy viajando, antes de ahí lo que era la parte donde que eh, une a los dos puentes de la Unidad Nacional, ahí
ya me olvidé el nombre, pero era nada más eso. Usted a las gaviotas jamás les vería pararse en la mitad del río. Usted ahora va a Guayaquil cuando cruza el puente de la Unidad Nacional y usted ve cualquier cantidad de sitios donde que las gaviotas prácticamente están paradas porque el nivel de sedimentos es tan alto que usted imagínese lo que son los desagües de las alcantarillas de la ciudad, no tienen cómo desfogar, ¿no? Eso alguna vez nos viajamos allá para hablar con Evo de estos temas, con una empresa con la que participaba, pero lamentablemente no se pudo, no hay esa voluntad eh, de poder trabajar en esta parte. Pero, ingeniero, hay una cosa que sí me causa mucha curiosidad, ¿no? Y esto tiene que ver con la parte eh, de las ayudas que debe de existir para países pequeños como Ecuador, que aunque tenemos estas deficiencias, pero no somos unos países con alta contaminación, ¿no? Y tenemos la oportunidad nosotros de recibir algunos beneficios de las empresas que sí contaminan en el mundo y que están en los países muy industrializados y que viene siendo esto los bonos de carbono. Y lo cual nosotros tenemos, creo que toda la cordillera de los Andes deforestada, tenemos una gran parte del oriente ecuatoriano, o lo que llaman la Amazonía, deforestada. Tenemos en el litoral ecuatoriano, a lo menos en la parte de Santa Elena y Manabí, ¿no? Tenemos áreas prácticamente desérticas. ¿Cómo se puede pensar que no haya ningún organismo en nuestro país que no reclame estos bonos de carbono para reforestar, en este caso, la cordillera de los Andes, donde que hay muchos ciudadanos ecuatorianos que salieron de nuestro país y quedaron todas esas tierras al cuidado de personas que no las están cultivando, sino que en todo caso están, si no es abandonadas, semi abandonadas? ¿Qué es lo que se debería de hacer para trabajar, en este caso con la ONU? Y también recordar que ahora la Unión Europea está manejando su propio programa de reforestación. ¿Qué le pudiéramos informar a nuestros hermanos ecuatorianos? Sí, el mercado de carbono es fuerte y es una gran oportunidad para quienes se desenvuelven en ese sector. Es todo un mundo eso. En lo particular no hemos estado de cerca así para poder hablar más extenso del tema. Lo que sí le puedo indicar es que a nivel local, nosotros también podemos y deberíamos responsabilizarnos por los acuíferos, los ecosistemas que guardan o que son parte del ciclo del agua, porque usted mencionó algo importante. Los emprendedores no saben, o mejor dicho, tendrían que buscar un sitio donde ubicar su fábrica dependiendo de la actividad, ¿no? Para que su fuente, el agua, sus cultivos con los que de pronto fabrica algún producto comestible, exportable, tenga la certificación de ser orgánico y de entrar a un mercado con la absoluta seguridad de que es un producto inocuo, totalmente eh, seguro para consumir, y en especial para el mercado europeo, que es más exigente, o a todo mercado. Y ahí es donde de pronto el conocimiento que tenemos por el recorrido que hacemos acá en esta parte de la región del país, de la cordillera hacia el oeste, hacia el Pacífico, hay cuencas hidrográficas en las que todavía se ve un remanente, una conservación, digamos así, aceptable, y pudieran allí, y de hecho están saliendo algunos productos. Le mostraba el ejemplo del señor que fabrica, por ejemplo, los vinos, sin querer darle propaganda, ¿no? Pero está cultivando sus carambolas, cultivando el pechiche, por ejemplo, no es siquiera cultivado, es cosechado de árboles que son primigenios allí, que son relictos de árboles, o árboles plus que se denominan, porque esa especie no se cultiva, da frutos a los 40 años o 30 años, no tengo ahorita la cifra exacta, es Como como los dáctiles. eso, exacto. Entonces eso es más bien lo que nos tocaría como conocedores del tema, buscar lugares donde nuestra materia prima para nuestros emprendedores locales y para la seguridad de quienes consumen en los países a donde van nuestros productos sea de la mejor manera, porque en realidad el manejo que tiene que ver mucho esto, el manejo del territorio en cuenca hidrográfica, porque allí está el ecosistema cerrado, allí se da el ciclo del agua,
y conocemos la gran cuenca del Guayas, al lado la cuenca del río Esmeraldas, por el este la cuenca del río Chone, en el sur la del Jubones y las que descargan las aguas en el Amazonas. En fin, como ven, hay como todavía mantener conservación. Pero principalmente les doy este ejemplo para lo de la responsabilidad algo análogo al mercado de carbón. Quevedo toma agua del río Calope, una cuenca diferente a donde está ubicado Quevedo, que es de la subcuenca del río Baba, y el Calope es una subcuenca del río Calope, Catarama, Babahoyo. Entonces, noten la responsabilidad que deberíamos tener como ciudad, como Quevedo, como pagamos cada uno en la casa la tarifa de la luz. ¿Qué nos pasa si no pagamos la tarifa de la luz? Nos cortan. Entonces, como ciudad, no nos estamos responsabilizando y nos falta esa responsabilidad. Allá tomamos, qué sé yo, 300 litros por segundo. Entonces, vamos a sembrar tantas hectáreas de bosque y cuidarlas y ser de propiedad del gobierno municipal de tal cantón si es necesario, pero garantizar que ese ecosistema está intocado. Igualito, el mercado de carbono hace algo parecido, hacer que se conserve eso. Bueno, para no acaparar el tiempo, les dejo hasta ahí esta intervención. Claro, no, no, importante. Y le quería comentar algo que me parece de suma importancia, ¿no? Y José Elías, pues, está también en el negocio de la agricultura, de las exportaciones, de la asesoría, ¿no? Y hay algo que conversábamos el otro día con unos empresarios de Manabí. Me decían, Wellington, nosotros tenemos una siembra de maíz al año, pero les digo, ustedes tienen una siembra del maíz al año porque no han querido botar el almanaque, porque están esperando que llegue abril para tener aguas mil, cuando con los ingenieros bueno, José Elías ya le conoce a nuestro amigo Fernando Caicedo, que maneja todo lo que es ingeniería satelital y las fuentes hídricas, y nos decía, pues no, miren acá, ya todo en el mundo está diagramado por donde hay las fuentes hídricas del subsuelo. O sea, no es de que vamos a adivinar, ni recién vamos a hacer una exploración, pero todo a través de ingeniería satelital ya está diagramado. O sea, en el mundo ya se sabe por dónde están los ríos en el subsuelo. Y Manabí es una de las provincias más aventajadas y es una de las provincias que tiene un largo verano cuando se trata de aprovechar el tiempo de siembra. ¿Por qué llegamos a este tema, no? Y para las personas que nos están escuchando, porque los agricultores se quejaban de que tenían una sobreproducción de papas, una sobreproducción de maíz, una sobreproducción de esto. Entonces decíamos, ¿en qué tiempo usted siembra? ¿Y por qué ración siembra? Otra vez vamos al almanaque, abril, porque en ese tiempo va a llover. Entonces les decían, pero ¿por qué no lo hacen? Cruzan las fechas para que cuando el uno está teniendo ya esa cosecha, ustedes recién están en el proceso de que en 2 o 3 meses van a estar cosechando. Entonces, con eso podemos trabajar, ¿no? Entonces, la tecnología está al servicio de ustedes, pero disculpe si hago así una comparación. Decían, ustedes sacan un préstamo para comprar una bomba de agua, ¿no? Para regar sus campos, para sacar el agua del subsuelo, y mejor cuando regreso les veo andando en una moto del año, les veo con un televisor de 62 pulgadas, o sea, y quieren pagar el préstamo que sacaron para una bomba de agua. ¿Cómo ve esa situación, José Elías, que usted vive de cerca todo esto allá en el Ecuador? Mire, yo creo que en este caso que es importante la educación sobre la producción, ¿no? Porque si bien uno comienza en todo el mundo a producir lo mismo, entonces tenemos primero una gran cantidad y baja el valor del producto. Y eso es como en cualquier cosa. Entonces yo creo que sí, hay que saber manejar primero el producto y también la siembra, porque si tú te vas a sembrar todo el tiempo lo mismo, la tierra comienza a perder esa riqueza cuando se puede cambiar los productos de acuerdo a los tiempos y también de esa manera podemos tener diferentes productos y poder tener un mercado más favorable para los empresarios. Pero en este momento yo creo que la importancia de todo no es solo cómo sembrar, sino cómo administrar la siembra y cómo vender la siembra, ¿no? Cómo esa ¿Eh? producción tiene que salir al mercado que nos proteja y más que nada que nos ayude económicamente. Y eso todavía creo que falta. Sí, definitivamente, no hay estrategias de mercado para comercializar productos en un momento adecuado, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre, y usted que vive acá también en los Estados Unidos, siempre les digo, miren, tomen en cuenta esto.
La naturaleza a veces se encarga de acompañar y de ayudar a los pequeños y medianos empresarios si supieran cómo manejar. Acá hay momentos en Estados Unidos cuando hay todo ese tipo de tormentas por la corriente fría del Humboldt y la corriente caliente del Niño y todo lo que pasa en Centroamérica y sobre todo Colombia, Centroamérica y México y California. O sea, las siembras en ese momento no hay una gran cosecha y los productos se disparan acá en los Estados Unidos. O sea, ese es el momento de llegar con los productos acá. Pero no hay esas estrategias de mercado. ¿Por qué? Porque no reciben consultoría, porque no quieren que un profesional les guíe para hacer eso. No, dice, si por generaciones nosotros hemos sembrado. Y lo que decía José Elías me parece súper interesante, ¿no? Hablaba el otro día con el ingeniero que la Unión Europea desde el 2013 ha hecho unos estudios a toda la parte agrícola y se dieron cuenta que por usar mucho urea, nitrógeno artificial derivado de del el petróleo, automáticamente mataron el nitrógeno natural. Entonces ellos están usando ahora para renovar todo eso muchas siembras cortas, lo que son cereales y todo lo que tiene que ver con eso para que la planta se descomponga ahí mismo. Ella misma extrae el nitrógeno del suelo, pero automáticamente ella alimenta el doble de nitrógeno cuando se descompone acá. Entonces, poniendo un ejemplo, y el ingeniero nos dirá muchos más de esto, acá en Estados Unidos tenían un problema cuando sembraban el algodón y el maní, ¿no? Cuando sembraban el algodón, aprovechaba todos los minerales de la tierra, pero para el próximo año ya no producía lo mismo. Y el algodón era pésimo. Entonces, un ingeniero, me acuerdo que leí una parte de eso, era un hijo de entre una esclava y un dueño de una hacienda. Es el único de color que en 1900 ya se graduó de ingeniero y él es el que descubre el aceite, el WD-40. Y el primero que hace el diésel en base al aceite de maní y tenía una relación con Gerald Ford, con los primeros motores a diésel. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que el maní restablecía todos esos minerales que el algodón se consumía. Entonces alternaban la siembra, un año maní, otro año sembraban algodón. Esa historia siempre me recuerdo como algo muy, muy importante y una muestra del trabajo que se debe hacer. Pero usted, ingeniero, debe haber visto muchos de estos casos, ¿no? Cuando se abusa de todos los minerales, de todo lo que el suelo nos puede dar para que esos alimentos tengan óptimas calidades. ¿Cómo ve usted esta parte de que abrir la aguas mil? Sí, acá se escucha bastante el temita del suelo que te indicaba, de la acidificación en estos sectores, por el exceso de distintos insumos agrícolas en los cultivos, ciclo corto, permanentes, en fin. Pero el de abril, aguas mil es acá bastante conocido, incluso ya pasamos recién a abril y sí, se sintió unas lluvias fuertes en ese mes, pero continuaron luego. Aquí más bien en cuanto a cultivos, tiene que ver mucho esta planificación y a nivel del Estado, porque tenemos que hablar siempre del Estado, ¿no? Pero es el que tiene el presupuesto, pues la institución más, si se quiere, debería ser una red organizada e interconectada, tanto a nivel de puntos que hay, incluso el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos tiene para monitorear clima, monitorear temperatura de agua en ríos, caudal en ríos, velocidad del viento, pluviosidad, heliofanía, en fin. Pero esto debería ayudar a que conozcamos lo que usted indicaba. Cada metro cuadrado del territorio está mapeado por Google. Google conoce más que nosotros, de nuestro terreno, que nosotros mismos. Cuando somos nosotros los que deberíamos conocer para saber cómo se comporta pues, el clima, qué se puede en lo posible prever y más que prever, porque eso pudiera ser impredecible, incluso es objeto de burla el INAMI, acuérdense por acá siempre, el INAMI anuncia algo, entonces no le crean, va a pasar todo lo contrario. Acá hay eso con que se molesta. Pero, ¿qué nos puede ayudar? Estar preparados. Si no podemos predecir, prepararnos. Y allí es donde de nuevo entro con el tema de las cuencas hidrográficas, porque allí podemos nosotros gestionar apropiadamente las microcuencas, las subcuencas o la cuenca, y ponemos de ejemplo siempre la gran cuenca del Guayas, porque imagínense que acá en la cuenca del Guayas estamos alrededor de 7 millones de habitantes, 6 millones y medio era para la
la encuesta, el censo 2010. Ahora no le tengo la cifra exacta porque además de que este censo no acudieron a muchas comunidades, muchos recintos, poblaciones, incluso en la misma ciudad de Quevedo no fueron encuestados, no fueron censados. Pero bueno, ese es un tema aparte. Entonces, miren, alrededor de 7 millones de habitantes en una enorme cuenca hidrográfica de 32.000 kilómetros cuadrados. Parece que ya es momento de mancomunar provincias dentro de esa cuenca, porque hay 8 provincias involucradas en esta cuenca del Guayas. Y se lo indicamos también por el tema de los sedimentos que mencionaron. La prefecta, recuerden que echó abajo el contrato de dragado, porque uno de los argumentos fue que también somos responsables, como provincia que estamos en la cuenca media y alta, responsables de generar los sedimentos. Y en eso tiene razón, porque es la salud de los ecosistemas que están en la cuenca media y en la cuenca alta los que van a incrementar o disminuir la cantidad de sedimentos que llegará finalmente al Golfo de Guayaquil. Eso es una cosa así natural, no podemos evitar eso, pero sí podemos mejorar la gestión de toda esta cuenca hidrográfica y darles responsabilidades, eh, además de compartidas, responsabilidades específicas. Por ejemplo, los cantones que estamos acá en la cuenca media tenemos nuestra responsabilidad, pero también los demás cantones, pues especialmente los que están en la cuenca alta. Noten que allí se almacena el agua, allá van a chocar los vientos monzónicos contra una especie de pared y finalmente formar las lluvias. Por eso las lluvias comienzan en las estribaciones de los Andes. Todos estos fenómenos, como lo indicamos, deberían ser objeto de manejados totalmente por un Estado fuerte, por un Estado fuerte en el sentido de la capacidad técnica, porque políticamente se discute, se hablan de estados obesos y con ese pretexto destruyeron de 350 puntos de estaciones de monitoreo del clima que habían del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Hoy por hoy creo que hay 150, si no más. Las demás están abandonadas, perdidas. Miren, ese tipo de políticas son más bien contraproducentes. ¿En qué ayuda? Más bien perjudica. Pero finalmente, para ubicarnos de nuevo, necesitamos hacer que los ecosistemas funcionen como siempre han funcionado. Y allí deberíamos alinearnos los gobiernos locales, los gobiernos centrales, incluso en el caso de la gran cuenca del río Amazonas, países, países enteros como Perú, nosotros, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia, que son parte de esa cuenca y somos los responsables de esa salud de esa cuenca hidrográfica, de su caudal, de su calidad del agua, de los habitantes que hay allí, más de 100 etnias no contactadas o que viven allí. Miren cómo este tema es extenso, de verdad, pero bueno, eso es lo que les puedo indicar respecto a, y además de que el calentamiento global es una amenaza para el comportamiento del clima que tenemos, que nos obliga a mucho más, a tener más información. ¿Y qué es eso? Poner a trabajar las universidades, poner a trabajar los investigadores que hay en los departamentos de universidades, que muchos se las pasan año tras año publicando, pero eso ya es hora de que se aterrice pues, a la realidad y contribuya a mejorar los cultivos y que nuestros agricultores tengan la información apropiada de cómo manejar el suelo, cómo cuidar sus cauces por donde toman el agua para riego. En fin, Sí, importante lo que usted toca ahorita de la academia, ¿no? Y ahí, pues, por ejemplo, voy a poner algo que a lo mejor eh, eh, va a tocar algunas fibras que nosotros vemos con preocupación. ¿Por qué razón? Acá en Estados Unidos, ¿no? Voy a poner una pequeña comparación porque José Elías también vive acá. Yo vivo por lado de Conérico y ahí hay muchas montañas y todo, ¿no? Entonces, por ende, siempre va a haber una acumulación de agua, va a haber problemas, porque apenas llega, termina el invierno, comienza la primavera y obviamente todos esos árboles que tuvieron sobrepeso de nieve comienzan a caerse en las alcantarillas, a tapar y las inundaciones. O sea, si es que no le dan mantenimiento, es grave. Y uno ve, por ejemplo, que ellos están ni bien acaba el invierno y comienza la primavera a destapar todo lo que son los que cuando es en el campo, ellos ya están viendo dónde se acumula el agua para comenzar a darle cauce al agua para que no vaya a haber un desastre en las grandes autopistas, ¿no? Imagínense una autopista aquí inundada, sería mortal, unos accidentes terribles. Y yo veo en nuestro país con asombro, ¿no? Que dice, ya se cayó la montaña.
Ya hubo un deslave tremendo. Entonces, yo me pongo a pensar, digo, ¿y para qué están los jóvenes estudiando en la universidad? Ahora, con tanta tecnología, en muchos de los casos van a decirles que nosotros necesitamos tecnología de punta para poder trabajar en esto. Cuando usted va, entra en Google, como usted dice, esta plataforma ahorita prácticamente ha roto los esquemas. Usted, si es un vendedor de casas y le quiere mostrar a su cliente la casa en este momento en tiempo real, si es de día, obviamente, pues, ¿no? De noche también puede ver, pero no va a tener la misma visibilidad. Ahorita hay 50.000 satélites en el espacio, o sea que casi en un minuto estamos teniendo un satélite pasando por encima nuestro. Entonces, estos satélites en tiempo real le están mostrando quién está al lado de su casa, si hay un perro, si hay un vecino que está ya queriendo cruzarse al otro lado en tiempo real, le está mostrando 360 grados. Entonces, imagínese para un joven universitario si podrá, en base a un satélite, dando las coordenadas en los lugares donde que ya saben que se acumula agua, para ver cuál es la situación en la que van a tener que hacer de NAX. Y a veces nos piden que los jóvenes tengan 3 años de experiencia para conseguir un trabajo, cuando desde la universidad ellos ya estuvieran haciendo el control de todos estos grandes problemas que tienen. Ninguno de estos derrumbes que hay allá no pueden pasar si no hay acumulación de agua, porque el peso que le trae a la montaña a bajarse es justamente el peso que tiene de la acumulación de agua, la humedad que acumula esta montaña y todo esto, usted que es un ingeniero de medio ambiente, sabe que ahora a través de las fotos satelitales uno puede saber la capacidad de humedad que está absorbiendo esa montaña o ese lugar, ¿no? Entonces, José Elías, no sé qué usted ve, que acá nosotros estamos con todas estas prevenciones, ¿no? Porque las autopistas acá, o sea, son un accidente de una autopista acá, es realmente un accidente, eso no es de juegos, acá llegan cientos de ambulancias a levantar lo que restó de ese tremendo accidente, a lo menos cuando es el tiempo de invierno. Entonces, algo no se está haciendo bien allá por parte de la academia, o es que Yo creo que inclusive el gobierno no está trabajando como debe ser. Darse cuenta de estas inundaciones tan grandes que hemos tenido en la costa y en la sierra, donde se ha perdido humos en los lugares agrícolas, donde se ha perdido tierra cultivable. Verse en la parte de los ríos, donde se va todo, desaparece todo. Entonces se pierde mucho. Se pierde no solo el producto que estaban sembrando, sino después, cuando hay las sequías es un comienzo de cero, ¿no? Entonces ahí es importante también lo que hemos visto que está sucediendo es como han utilizado muchos fertilizantes químicos, tratar de recuperar esa tierra se vuelve difícil, por eso es importante utilizar los fertilizantes orgánicos. Primero para recuperar lo perdido y también recuperar las plantas que tienen que comenzar a desarrollar mejor que antes. Entonces, el trabajo no es solo del agricultor, sino del Estado que tiene que prever lo que va a pasar dentro de esas inundaciones. Y muchos se sabe que ahí mismo van a seguir inundándose, no es de que fue de la noche a la mañana o recién apareció, pero vemos lugares donde, recuerde que para pasar ciertas calles o autopistas de la provincia de Los Ríos, les pasan hasta en camiones atrás porque ya no pueden pasar. Entonces, y hay eso un no es guía que con un pasó, palito que va guiándole al o camionero. sea, y eso no es que pasó ahora, pasan todos los años y no hay una entidad o una autoridad que pueda en algún momento decir, esto vamos a arreglar para que ya no suceda. Y muchas de las personas que más que son pequeños agricultores son los que más sufren. Imagínense lo que pasó en Loja, ¿no? En Loja prácticamente hubo una acumulación de sedimentos de madera y de todo, y lo que nunca había pasado en Loja, que es el río Malacatos y todo eso que está bien canalizado, porque es un río que tiene más de 2 metros de alto solamente de una pared y tiene siquiera unos 8 metros de ancho o más. Y tanto fue la palizada que vino, todos los sedimentos que tapó y se inundó todo lo que es el Parque Bolívar, creo que si no estoy mal. Entonces, y eso pasa en todo nuestro litoral. Ingeniero, ahí nosotros podemos ver, haciendo la misma comparación de lo que estamos hablando del río Guayas, ¿no? Donde que los sedimentos le ganaron. Y les voy a poner un ejemplo. En Cochancay eh, había una compañía que se dedicó a explotar el material del río. ¿Qué es lo que pasó? Que esta compañía estaba sacando unas grandes cantidades de materiales porque tenía contratos inmensos, ¿no? Entonces canalizó el río
Más de 15 años no hubo inundaciones en la provincia del Cañar. Todo lo que es la Troncal, la Voluntad de Dios, todo lo que va para allá, para Naranjal y todas estas partes, ¿no? ¿Por qué? Porque sacaron toda la piedra del río, todos los materiales para procesar. Entonces, ya no hubo inundaciones, porque ellos prácticamente le canalizaron al río. Pero yo a veces quiero entender esta parte donde que dan unas concesiones mineras a personas que no permiten que nadie entre a estos sitios si no es ellos, y que inclusive hasta el mismo municipio se presta, sabiendo que esto es un aprovechamiento para un bien común, le pagan a estas empresas para que les venda el material, cuando eso debería de tener un libre aprovechamiento para que no cause lo que pasa todos estos años. Si ustedes van este año a Cochancay, yo estuve recién por allá, prácticamente el río cogió por el lugar que quiso. ¿Por qué? Porque en el lugar donde tradicionalmente ya está corriendo esta agua, se llenó de materiales pétreos. Entonces tuvo que afectar a otros lugares para lograr conseguir su cauce. Y esto pasa en todas partes. Imagínense lo que es allá en la parroquia Manuel J. Calle, que está cerca del Triunfo, que siempre se inunda. Ahí hay cualquier cantidad de material liviano, todo lo que es arena, pero en vez de decir, miren, vayan y aprovechen, saquen todo el material que quieran, no hay una exclusividad de un solo grupo de personas que si él no saca, no saca nadie. Entonces deja que se acumulen los materiales y así es en todo las cuencas hidrográficas de lo que son nuestros ríos, ingeniero. ¿Qué se puede hacer ahí como profesional? ¿Cuál debería de ser el proyecto, la queja? Porque esto, a más del Estado, ¿no? Tienen que ver los líderes, porque los líderes de una parte son los que llevan los mensajes, ya sea a los gobiernos seccionales o al gobierno nacional. En este tema de materiales de construcción o materiales pétreos de ríos existe la normativa apropiada. La constitución que está vigente les dio la competencia en áridos y pétreos a los municipios, pero el Consejo Nacional de Competencia les dio, si se quiere, extrema competencia porque ellos se dan la concesión casi a sí mismos. Hay una figura que se llama libre aprovechamiento para sacar materiales, pero Mm. solo lo pueden hacer y lo deben hacer los gobiernos locales. Pero se entiende que los gobiernos locales deben tener la información de lo que hablábamos de aquí, el compañero José Elías, si recuerdo bien el nombre, el compañero que está ahorita con nosotros en este vivo. Él también mencionaba que esas situaciones son así. Ahora, el tema de los libres aprovechamientos han sido mal utilizados también. Ahí es donde viene este abuso y la poca participación que usted, estimado Wellington, está pidiendo. Y en eso nos toca a nosotros también como agrupación o como sector de profesionales del medio ambiente. No hemos podido organizarnos para poder ser la voz en estos temas, porque hemos visto, en lo particular, le digo, en el lapso de unos 10 años, me parece, monitoreamos la actividad de extracción de materiales petro. Oiga, murieron alrededor de casi 30 personas ahogadas en las fosas que quedaron, que dejan las maquinarias. Y es increíble que como sociedad nos hayamos acostumbrado a eso. Es casi como lo que casi nos estamos acostumbrando a esta ola inédita de delincuencia que sufrimos ahora en el país, especialmente en la zona de la que estamos acá, en la zona de la costa. Porque en la sierra, afortunadamente, son comunidades cohesionadas que se protegen a sí mismos, ya no hay muchos fenómenos delincuenciales como acá, pero bueno, como por otros lados. Pero bueno, el tema es casi similar a cuanto se está explotando los materiales pétreos. Hay una especie de reparto allí de gente que ha estado todo el tiempo y que no deja que nadie más entre, se pegan a las autoridades de turno, sobornan, meten dinero en campaña. Oiga, es un fenómeno bastante incómodo hasta de decirlo, porque nosotros deberíamos hablar de forma más propositiva, pero desgraciadamente también son realidades. Pero ¿qué podemos hacer allí? O sea, nos toca exigir que cumplan normativa. Hay reglamento minero que nos dice que ustedes no pueden cargar volquetas desde el río, tienen que estoquear a un lado. Sin embargo, estamos viendo impotentes, salen las volquetas regando material en los ríos, provocando accidentes, rompiendo parabrisas. Hubo un tiempo algo de control, pero lo poco que hubo hoy totalmente ya no, invisibilizado. Entonces, como les digo, también sentimos de impotencia de que sí, deberíamos como gremio al menos, como sector de ingenieros de medio ambiente, ser un poquito más fuertes en este tema.
y Sí, la sociedad también. claro, y ahí voy a esa parte, José Díaz, ¿no? Ahora estamos viendo que el gobierno nacional está ya deteniendo a jueces y fiscales. Si antes se veía muy esporádicamente que un fiscal, un juez sea sancionado por estas razones, vemos que en Guayaquil han puesto mano dura, pero ¿quién pone mano dura a los líderes? Que son a lo último quienes también llevan todo este descalabro que tiene el país, ¿no? Porque no existe político sin líder, porque los líderes son los que acopian o buscan a todos esos futuros votantes que respalden a este futuro candidato y que a lo último termina gobernando. ¿Quién cuestiona y quién fiscaliza a los líderes? Muchos de ellos son los nuevos ricos, José Elías, y como dice el ingeniero, cada quien maneja en los gobiernos seccionales a su antojo y hay unos que sí son los dueños de algo y otros que miran cómo se engordan y los bolsillos sobre todo. ¿Cómo pensar en esto? Mire, lo que pasa es que todavía nosotros ya estamos enseñados a que las gentes que estén en el gobierno hagan lo que les dé la gana. Tenemos nuevas leyes y esas leyes les permiten ahora actuar sin que nadie les pueda analizar, revisar o en algún momento fiscalizar. Recuerden que la nueva ley dice que el supervisor o el uno de los subalternos le va a informar lo que está haciendo mal el ministro. ¿Y quién va a hablar mal de su jefe? Pues es muy difícil, ¿no? Eh, Entonces, en eso seguimos nosotros perdiendo espacio cuando se debería trabajar en beneficio del país, no en el beneficio propio. Y eso vamos a seguir viviendo todos estos tiempos y más que nada en estas últimas decisiones donde ha sacado la Asamblea Nacional, es no solo de miedo, sino de vergüenza lo que está pasando. Entonces, ¿cómo vamos a proteger a la ciudadanía, a la comunidad, cuando tratamos nosotros de irnos en contra de la ciudadanía con anticipación para proteger nuestros beneficios? Y esto pasa en las ciudades pequeñas, donde no tienen el apoyo del Estado, donde tienen que subsistir como puedan y van a seguir pasando porque el Estado lo que quiere es simplemente verse bien para unas nuevas elecciones, porque este país vive con las esperanzas de las nuevas elecciones. Y usted sabe, como las campañas electorales son tan caras, todo, tengo que sacar la plata para las próximas campañas. Y eso es lo que más nosotros hemos visto y nos preocupa de lo que está pasando en el país. Ingeniero, de acuerdo a lo que ahorita nos acaba de plantear José Elías, ¿no es cierto? Quiere decir que realmente el pueblo todavía tiene tanto desconocimiento que no puede reconocer a un candidato con una verdadera visión de transformación, con una verdadera visión de servicio. Ahí quiere decir que el pueblo está, yo diría, no desinformado, no, sino yo diría que está bien atrasado en conocimientos. El pueblo está todavía como en la conquista. El que llega gobierna a como dé lugar. Yo creo que nos convertimos en que me importistas, ¿no? Eso. Pero desde el punto de Bueno, vista profesional, uno espera que los jóvenes que salen de las universidades y los que ya están en formación presenten proyectos que realmente cambien la estructura con la que nos están presentando puros proyectos solo de forma, pero de fondo no vemos absolutamente nada. ¿Cómo entender esta parte y usted como profesional? José Elías de Wellington, miren, Alexis de Tocqueville hackeó este tema de las elecciones en su libro La democracia en América, si hubiera cómo hacer que lea más gente ese libro. El mismo Maquiavelo y últimamente con la ciencia y la neurociencia, es prácticamente una conclusión casi irrefutable. La mayor cantidad de la gente vota por emoción, votamos por emoción y por eso tenemos los gobernantes que tenemos. La propaganda emotiva, el mecanismo de elección aquí es darle chupa, darle baile, darle dádivas, darle cualquier cosa. Antes siquiera nos daban trípticos con el plan de gobierno, ahora nos dieron una figura en un material que de un lado no tenía nada y de un lado una figura, una imagen. Entonces, ¿hasta dónde estamos viendo cómo se degrada el mecanismo serio de elección, que es donde estamos, al parecer, fallando? Sergio Fajardo, el que rescató Medellín de allá en Colombia, sentenció lo siguiente. Él dijo, ¿quieres saber cómo gobierna, cómo va a gobernar un político? Mírale cómo hace campaña. Y si nos ponemos a ver los últimos, o todos los gobiernos, no los últimos, todos,
han gobernado como han hecho campaña, en muchos casos mintiendo. Y por eso, al parecer, tenemos una comunidad, lo que le decía de Alexis de Tocqueville y de la neurociencia, que ha concluido que el voto es emocional. Entonces, como la gente está emocionada, viendo que le persigan a unos, que saquen titulares contra un sector de políticos que ya ni siquiera están en el gobierno, o contra una ideología, o de las mismas guerras, y con eso consume el inconsciente y está satisfecho y está esperando nuevas noticias, alguna especie de adicción en las masas, y no está viendo cómo en las naves le están cayendo a palo a la gente por defender su forma de vida, su productividad, su familia, donde han crecido en paz, en libertad, y sin embargo los discursos de los políticos te hablan de libertad y de paz, pero esa noción de libertad y de paz es muy distinta pues a la verdadera libertad y a la verdadera, incluso a la verdadera democracia, que es poder del pueblo. Y entonces ese poder del pueblo se ha dispersado, se ha diluido en este mecanismo de elecciones y especialmente de gobernanza, que es lo que vemos. Miren, este tema, salimos del tema ambiental porque desgraciadamente estamos viendo, miren, hay universidades como que han desaparecido las facultades de ciencias ambientales. La autoridad ambiental hoy por hoy está tan débil que no hay demanda de ingenieros ambientales, no hay demanda de laboratorios de análisis de agua, de suelo, de ruido, de material particulado, y eso porque hay un Estado totalmente debilitado. Y no se trata aquí de engordar de funcionarios, no. Solo como ejemplo, y con esto terminamos este segmento o esta intervención, las direcciones provinciales de ambiente que hacían el rol en cada provincia, el terreno de cada provincia, fueron desaparecidas de un plumazo, ya no existen. Y en cada provincia hay áreas protegidas, pero ahora sacan una ley que dice que quieren recuperar las áreas protegidas, pero cuando la recuperación se trata de devolverles guardaparques, de devolverles vehículos, devolverles capacidad a la autoridad ambiental, para si este asunto de las mafias y todo eso es inédito, entonces regresen a lo que funciona, pues es como un partido de fútbol, tú le quieras sacar al jugador que está haciendo goles, estás loco, pues entonces, pues. Y a la autoridad que estaba funcionando, que tenía operativas las áreas protegidas, funcionando, conservadas como debe ser, porque las áreas protegidas es un concepto valioso también, son para proteger el relicto de los ecosistemas que garantizan la vida, y sin embargo hoy están hablando de un nuevo modelo de gestión, pero bueno, sería bueno todo eso ya, pero pongámoslo a discutir, no a aprobar de manera de la noche a la mañana. Tal vez, no sé, no, la otra vez conversábamos con unos amigos y me decían en múltiples comparaciones, ¿no? Decían, lamentablemente el pueblo a veces es hijo del maltrato. Y ponía uno el caso de Mussolini, ¿no? Y decía, pero ¿y qué pasó con Mussolini? Y dice, mira, él cogió un pollo y le desplumó delante de todo su ejército. El pobre pollo gritaba y saltaba y brincaba y sangraba y le soltó al pollo. De ahí le llamó a un oficial y dijo, tráeme un puñado de maíz, puso el maíz cerca del pollo y el pollo vino a agradecer que comió el maíz. O sea, así de grave está nuestra ciudadanía que agradece por ser maltratado. Y con esto ya vamos cerrando, José Elías, su opinión, porque en verdad llegamos a este punto, ¿no? Que como que somos hijos del maltrato. Lo que pienso es que también nosotros somos parte de un mal, el mal de que nos ponen candidatos que nos toca decidir entre los más malos, ¿no? Porque no hay Uy, eso buenos. es grave. Entonces eso ya tenemos ese problema de hace muchos años. Pero recuérdense lo que acaba de suceder hace algunos días, que se apruebe el método de Hong de la Asamblea Nacional, donde solo habrán mayorías y ya las minorías acaban de desaparecer. Entonces, eso son retrocesos que hemos seguido viviendo, pero ya nadie dice nada. Antes siquiera salíamos a las calles a discutir, a pelear, a gritar. Ahora ya no, pues porque van a creer que somos terroristas y nos meten preso con Fito. Así que estamos viviendo un momento bien difícil, bien ¿Habrá difícil. una solución, estimado José Elías, alguna idea, alguna noción de encaminar esto, corregir ese rumbo? Yo creo que debemos nosotros volver a las bases, a una lucha popular, una lucha social, donde nosotros digamos, estos son nuestros derechos y actuemos con esos derechos. En momento tenemos nosotros gente asambleísta que tienen que leer para poder presentar y a veces leen hasta tan mal. Recuerden que un asambleísta sacó del Google y se equivocó lo que dijo.
Eso nos Había está hecho chat sucediendo. GPT el discurso, la IA, discurso Exacto. con IA. O sea que tuvo fallas de ortografía en el discurso, no, pues es terrible. Entonces, eso es lo que digo. Tenemos que de alguna forma luchar, creo que con Wellington hemos luchado en los Estados Unidos por derechos de los migrantes y hemos hecho cambios, pero aquí en el Ecuador como que ya hemos perdido esa fuerza de querer Acá exigir había las gente, cosas. perdón que le interrumpa, esto es importante, los migrantes mandan 6.500 millones del año solo en 2024, en 2023 enviaron 5.600 millones, me parece, se me confunde en este instante la lista, pero hubo gente acá que cuando vieron iban a expulsar migrantes, aplaudían, festejaban eso, de verdad, solo porque ven que los políticos referentes de momento hacen eso, apoyan eso, ellos también apoyan. Tremendo eso. Nosotros siempre hemos hablado sobre este tema. Nosotros los migrantes, porque todavía soy migrante, 50 años sigo siendo migrante, nos ven a nosotros simplemente en las estadísticas económicas, no en las estadísticas sociales, porque nosotros somos los que mantenemos a nuestras familias en el Ecuador. Nosotros somos el verdadero seguro social de la familia. Y ahora recién nos ponen el $20 porque las personas, si es que no tenemos puesto en el consulado la lista de las familias que nosotros vamos a dar un apoyo, entonces ya no podemos mandar paqueterías. Entonces no nos deja ser ni siquiera solidarios, porque a veces no tengo familia, pero tengo un amigo que le está yendo mal, no le puedo apoyar porque no es familia. Entonces, todas esas cosas hemos permitido que nos abusen y nos sigan abusando en cada gobierno. Como le digo, nosotros siempre se acuerdan de nosotros la plata que damos para que Oiga, y hacer sostengamos el dinero país. cuesta, eso también es importante. Sí, Y esto les interrumpo porque es importante. Ustedes mandan dinero y cobran por enviar dinero. O sea, le cobran impuestos por entrar dinero al Ecuador. Y cuando sacan dinero al exterior, desde el Ecuador, están disminuyendo los impuestos. Mire. Y es que ese es el problema de los préstamos internacionales, ¿no? ¿Qué prestamista quiere enviar dinero al Ecuador cuando tiene que pagar el 5% para regresar su dinero? Entonces, cuando le dice son intereses bajos, son el 5%, pero espérate, súmale ahí el 5% del retorno de capital. hay una cosa que quería acordar ahora que estamos en esto y ya mismo nos vamos. El envío de dinero se paga un valor, ¿cierto? Un Ujú. porcentaje. A veces mandas $100 El y te tres por cobran, ciento. vas a $10, te mandas 8, $6, mandas $1,000. Claro. Pero saben que yo tengo una persona que es muy pegada a mí, que tiene la empresa que da el servicio de SWIFT. El servicio de SWIFT es el servicio de enviar dinero a los bancos. Les cobran por enviar dinero. Y yo puedo mandar 1,000, como puedo mandar $100,000 en un banco. ¿Saben cuánto les cobra el SWIFT para envío? $2.36. Y a nosotros nos sacan un platal. Entonces, eso es como se llenan los bolsillos los bancos, las cooperativas, cuando están cobrando sumamente precios altos, cuando el servicio no es tan caro. Y nosotros nos toca seguir viviendo en eso. Tenemos que seguir apoyando a la familia. Todavía somos solidarios con nuestra familia. Creo que eso nunca, porque cada uno de nosotros queremos volver a la patria. Estamos en el exterior. Yo tengo 50 años en el exterior, pero yo prefiero estar en el Ecuador en estos momentos. Entonces, y eso sucede en muchas personas. Pensamos algún momento regresar e invertimos en el país. Nosotros sí creemos en el país e invertimos en nuestro país porque queremos volver en una manera digna. Alguna vez, hace algunos años, hablaban del retorno digno y retornaron muchos de España y tuvieron que regresarse por las mismas porque se les acabó la plata y no podemos seguir viviendo así. Claro. No, esta parte, o sea, De mi parte, es al como menos para yo un sí tema le digo muy, gracias, muy extenso. perdón, Wellington, yo sí le digo gracias a José Elías y a todos los migrantes. Sí, mira, es un tema sumamente extenso, ¿no? Porque a veces nosotros nos fijamos en las cosas que los migrantes envían para sus familias y muchas veces hasta para ayudarle un pequeño negocio, véndete estas prendas y cómprate algo, pues no, resuelve la comida, vende este pantalón, vende lo que te estoy enviando, pero hay muchas veces que no tomamos en cuenta, yo digo, es el negocio de ellos, de los grandes empresarios, pero el 80% de los productos que consumimos los ecuatorianos viene desde el exterior. ¿No? Y eso son las famosas divisas que cuentan. ¿Cuánto entra en divisas al Ecuador? Son el 80% de los productos que se importan. No es que entra dinero uno sobre otro. Y estos grandes empresarios están haciendo su negocio con todo derecho, pero ¿por qué no permitir a los ecuatorianos en el exterior que por lo menos de alguna manera resuelvan los problemas que sucede con su familia? Así que
podría ser este tema muy largo, pero vamos a pasar ya para la despedida con Néstor, que espero que haya sido de mucha valía, ¿no? Todo lo que hemos hablado en la noche de hoy, hablando con dos profesionales, como es el ingeniero Néstor Guanatuña y también con el doctor José Elías Rodríguez, ambos en el Ecuador. Quien les habla, estoy aquí en la ciudad de Nueva York, en Brooklyn, New York. Así que adelante, Néstor, para la despedida. Sí, a ver si resumimos de este tema que lo dejamos de ahí cuando empezamos a ver que hay mucho abuso por parte de quienes hacen políticas en los gobiernos, en los diferentes periodos. Al parecer, han pasado ya 200 años de haber cambiado de modelo de gobierno, de monarquía, a este modelo de democracia que no lo es, nunca lo ha sido. Recordemos que cuando se fueron los monarcas, los reyes, fueron decapitados, tomaron el poder un segmento que estaba detrás debajo del nivel de los monarcas. Y hasta ahora está pasando eso. Por eso nos despedimos indicando esta posible solución, que esto, al parecer, por el desgaste de este mecanismo de falsa democracia, se hace necesario. Miren, ya las elecciones, el mecanismo que tenemos está visto, está demostrado, es un mecanismo fallido. Entonces elijamos de otra manera, ya no los partidos políticos que compran o que son maquinarias de inversión política. ¿Qué tal si los elegimos por sorteo? Pero que los candidatos los elija la ciudadanía. Puede parecer una utopía, una locura, hasta un chiste, pero ¿qué más podemos hacer si vemos cómo se degrada la calidad de los gobernantes, la calidad de su gestión, periodo tras periodo? Y nos viven o nos llenan de shows, de discursos, pero nada en la práctica, nada en terreno. Y para resumirles al final, ¿no? Puede ser que este modelo de democracia, que no lo es, porque insistimos, y esto, con esto sí nos despedimos, le llamamos democracia, pero estamos en una república. Usted, estimado Wellington, está en un país, en un gran país, una gran nación, cuya constitución sacó la palabra democracia de su misma, de su mismo texto. Los padres de la patria, acuérdense, John Adams, él hizo a un lado y sentenció que la democracia era un peligro para sus intereses o para los intereses, eso está registrado en la historia. Y si busca la versión en inglés, que ahí está ya en PDF, rondando o girando en el Internet de la Constitución norteamericana, no está la palabra democracia y nosotros copiamos lo mismo acá. Entonces no formamos, no fundamos democracia, fundamos república. Y por eso el modelo vertical de poder en el que el gobernante está arriba, es intocable, no se le puede hacer nada, hay que dejarlo que haga lo que dé la gana y es lo que estamos viendo. Ese modelo hay que revertirlo. Si hablamos de democracia donde el poder es del pueblo, pues hay que hacer que el pueblo tenga su poder, su espacio. Pues. Y bueno, ahí dejamos esto porque de verdad que es un tema extenso. Muchísimas gracias por Claro la que sí. invitación. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. No, Y no, al gracias contrario. a José Elías y a todos los migrantes, a ustedes, porque gracias a ustedes se ha sostenido la dolarización en este país. Mientras otros hablan de cucos, de discursos, de lo que sea. Esa contribución de los migrantes es la que en realidad ha sostenido la dolarización en este país. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y ya para despedirnos también con José Elías, ¿no? Recordarle que la Constitución de la República de los Estados Unidos, ¿no? O de los Estados Unidos, hay una parte que siempre me llama la atención, ¿no? Que dice que todos los hombres serán libres, pero los negros tienen que ser esclavos, ¿no? Y los indígenas de la misma forma. Con esto, pues José Elías, no sé, y sus últimas palabras nos despedimos. Creo que importante lo que decía Néstor, ¿no? Esa descripción de la República y de los que mandan. Y me acordaba de Donald Trump, pero que ahora cree que es el papá de todo el mundo y todo el mundo tiene que hacerle caso. Estamos viviendo unos momentos muy difíciles en los Estados Unidos, violación a los derechos humanos, a los derechos constitucionales. Pero como decía, en la Constitución no dice cómo le votamos al presidente, si no hace rato hubiera marchado. Y en ese problema tenemos nosotros, pero en la cuestión del medio ambiente tenemos que luchar por los derechos de las personas, los derechos del suelo, como decían, los derechos de la Pachamama, ¿no? Pero la Pachamama anda más violada que qué, y es porque nosotros no hemos luchado por esos derechos y nosotros tenemos mucha culpa de lo que está sucediendo. Esperemos que sea algo mejor, que podamos educar a las personas para poder desarrollar mejor su vida en la agricultura, porque la agricultura es el futuro del Ecuador. Algún momento nos quedamos sin petróleo,
ahora de haber subido por la guerra entre Irán ¿cómo es? Y el país, ya hasta me olvido del Irán, nombre Irak, de la Arabia, no, Irán y Israel. Israel, Israel, perdón. Israel. Entonces, yo creo que eso vamos a vivir momentos más difíciles. Trump dijo que ya se acabó la guerra y le dieron en la oreja porque comenzaron a lanzar más bombas. Entonces ya no hay que creer, no hay de qué creer. Es como decíamos, la criminalidad aquí en el Ecuador, ya matan 4 o 5 personas, ya es cosa del día, ¿no? Y antes uno se asustaba, ahora es cosa de otro día, encontraron la cabeza de uno por ahí, está bien. No podemos vivir eso, no podemos permitirnos que sea una realidad y tenemos que seguir luchando. Así que estaremos en nuestros medios, como siempre, Wellington. Néstor, un gusto de haberle conocido y esperemos seguirnos conversando y tratando de analizar y ayudar en lo que más podemos. Gracias, José Elías. Gracias, Néstor. Gracias a todos los amigos que han seguido la señal de Radio Latino 2. Carla, paso contigo ya para finalizar con algunos mensajes de nuestros amigos que nos acompañan también con sus comerciales. Adelante, Carla.